Programación orientada a objetos. UNAM. Clases. Accesos. Los objetos son necesarios entonces para poder manejar la complejidad del mundo. Esta no es sencilla en modo alguno porque el mundo es complejo en sí mismo. Existen muchas razones para ello, pero la principal es que los requerimientos del usuario tienen que ver con los humanos. Los humanos establecen un conjunto de reglas que son arbitrarias, y esa misma arbitrariedad, que normalmente carece de coherencia y carece de reglas además, vuelve complejos los sistemas que desarrollamos y que modelamos. Aún en el caso de los sistemas que modelan el mundo físico, estos son complejos porque las relaciones entre los objetos, las relaciones entre las leyes que los gobiernan, son complejas. Por esta razón nosotros necesitamos estructuras que nos permitan manejar dicha complejidad. Vamos a empezar por una clase muy sencilla que es la clase punto, en la cual nosotros queremos definir un objeto, una clase que maneje una coordenada X y una coordenada Y para ser manejadas, digamos, en un sistema de videojuegos. Puedo sentirme tentado a declarar simplemente integer X, integer Y, de esta manera. La lectura de X y la lectura de Y es evidente que es muy sencilla. Simplemente realizo la lectura de la variable X, realizo la lectura de la variable Y y yo ya tengo una coordenada para poder manejar un punto en la pantalla. El problema de hacer este enfoque es de que esto es muy sencillo si manejo un solo punto. Pero imaginemos la pantalla de un videojuego que tiene cientos de figuras, cada una con sus respectivas coordenadas. Balas, explosiones, héroes, cosas que giran, cosas que botan, cosas que explotan. Cada una de las pequeñas partículas que nosotros tengamos en nuestro videojuego debe tener sus propias coordenadas XY. Los arreglos tampoco nos ayudan porque tienen separada la conducta del objeto, gobiernan el objeto con el conocimiento que éste almacena en sí mismo. Por esta razón, este enfoque no nos sirve. Por tal razón, vamos a manejar un nuevo tipo de dato que va a ser una clase que define a un nuevo tipo de dato llamado punto. Esta clase que define el nuevo tipo de dato va a definir todas las variables que internamente va a poseer esta clase. Nuestra variable X entonces va a ser uno de los valores posibles para esta clase. Lo mismo que la variable Y. A diferencia de lo que sucede con otro tipo de estructuras, la variable X y la variable Y, que son poseídas por la clase punto, no son visibles desde fuera. Empecemos declarando dentro de nuestro programa main un objeto de la clase punto, digamos punto, que declara una variable puntito. Tan solo con hacer esto, yo estoy creando una variable que ya posee internamente dos zonas de memoria, una para la coordenada X y una para la coordenada Y. Puedo sentirme tentado, entonces, a que este puntito pueda asignar la variable X que internamente tiene almacenada, pero que vemos que en este mismo instante el compilador dice que no podemos obtener acceso al miembro de X. Esto es así porque por definición las variables que le pertenecen a una clase son privadas por definición. El objeto de una clase es que encapsule el conocimiento y que no permita que cualquiera lo pueda modificar simplemente porque así lo pide. Solamente para mostrarlo voy a volver en este instante público la información que tengo a continuación. Observamos, aunque en este momento me está diciendo que no se tiene acceso. Listo, ya lo tomó. Puedo acceder entonces al objeto puntito. Cuando yo presiono el punto, en automático comienza a sugerirme la variable X y la variable Y, las cuales ya son asignables de esta manera. Manejándolo de esta forma, yo puedo presentar en pantalla el valor del puntito X, la variable X, y por supuesto el valor
de la variable y. Así. Voy a compilar el programa solamente para poder mostrar qué es lo que está sucediendo a continuación. Presiono F10. Estamos listos para ejecutar y podemos observar que la variable puntito posee dos miembros. La variable X, que tiene un valor de 0, está asignada con basura, y la variable Y, que también tiene basura, no han sido asignadas en su valor. En el momento en que ejecuto, el valor 0 se pone en X, el valor 0 se asigna a Y, que pertenecen a la variable puntito. Y puedo ver en pantalla ambos valores. Es evidente que en este momento van a ser pegados porque no realicé ninguna acción de separación entre ambos. Ahí está el primer 0 del X y el 0 de Y. A continuación, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es evidente que si yo declaro otra variable, puntito 2, entonces yo en realidad voy a poseer 4 variables. X, que pertenece al primer puntito, Y, que pertenece al primer puntito, y otras dos variables que constituyen los miembros del segundo objeto, cosa que vemos aquí. El primer objeto, puntito, tiene sus dos variables y el segundo objeto tiene sus propias variables. Como yo estoy accediendo únicamente a las propiedades del objeto puntito y jamás mencioné el puntito 2, las únicas que son afectadas son las variables de puntito. Las variables del segundo punto no se fueron afectadas porque nunca fueron referenciadas. Cada vez que yo pase como argumento, que yo utilice o que yo afecte las variables del primer punto, van a tener su propio manejo independientemente del segundo punto. Hemos terminado. Como se dijo, esto lo hice solamente con fines didácticos. No es la manera correcta de asignar los valores a una clase. Entre otras cosas porque vamos a imaginar que este punto se mueve dentro de una coordenada de modo texto. Las coordenadas válidas únicamente pueden ir de 0 a 80 y de 0 a 24. En este tenor, si yo intentase asignar, por ejemplo, una coordenada de 80, tal y como lo tenemos, el programa asignaría estos valores aunque fueran completamente incorrectos, aunque en el momento de intentar utilizarlos no habría una coordenada en la pantalla válida donde poner este punto. Por esa razón, este objeto necesita reglas para poder manejarlo. Como yo estoy permitiendo que cualquiera acceda, entonces no puedo poner esas reglas porque dependen del usuario de la clase, y eso no es correcto. Para solucionar el problema, en primer lugar, vamos a eliminar el acceso directo a las variables y en su lugar vamos a crear funciones públicas que me permitan a mí tener acceso. Entonces, vamos a poner la función void setX, que aceptando un entero que se llame X, y integer get X, sin pedir ningún tipo de argumentos, que son las que me van a permitir acceder a los valores de X y a los valores de Y. Veamos. Lo que voy a hacer a continuación es que voy a decir, en la clase C punto, esta, yo tengo una función que se llama setX, la cual acepta un valor entero que se llama X. Esta función prototipo, corresponde con la declaración de esta función. Solo que estoy en este momento diciendo que la función setX pertenece a la clase punto, de esta manera. Una vez que yo he creado esta función, aprovecho para crear la siguiente. Es una variable que regresa un entero. Es una función que pertenece a la clase punto, que se llama getX y que no necesita argumentos. De esta manera.
Evidentemente, el hecho de que yo tenga una variable que es local a esta función, que se llame x, no es una buena idea, porque yo tengo otra variable que se llama x que pertenece a la clase. Por simple convención, solemos poner un m subguión a las variables que pertenecen a la clase solamente con el fin de discriminarlos. ¿Por qué? Porque yo voy a asignar en la variable miembro el valor que recibo desde la línea de argumentos. O bien, voy a regresar a quien me lo solicite el valor de la variable miembro x. Estas variables x y y le pertenecen a la clase. En este momento en que yo las declaro aquí, automáticamente quedan declaradas tanto en setx como en getx. De tal manera que donde sea, y observen lo que está haciendo el compilador, yo lo estoy seleccionando y le está poniendo en gris diciendo esta variable es la misma que esta y que esta. Son la misma variable, tienen la visibilidad de toda la clase. La clase entonces está haciendo una colección de las variables, es decir, el conocimiento de la clase, más las funciones que manipulan a estas variables. Vamos a crear las siguientes dos funciones rápidamente. Void setY, que acepte un entero que se llame y la que retorna getY, que no acepta nada. Aquí claramente necesitamos una función que no regresa nada, que pertenece a ese punto, que se llama setY y que recibe como argumento una variable que se llama y. ¿Qué es lo que hace esta variable? Que almacena en el elemento y de la clase lo que yo recibo como argumento. Finalmente, tengo una clase que regresa un entero, una función que regresa un entero que pertenece a la clase ese punto. La función se llama getY, que no acepta argumentos y que lo único que hace es regresar el valor actual de y, de esta forma. Con estas funciones, que son las que me permiten leer y escribir mis dos variables pertenecientes a la clase, ahora sí yo puedo utilizarlas. Con estas funciones yo ya puedo leer y escribir tanto a y como a x. El problema que yo tenía de no poder acceder directamente a la variable, quiero establecer el valor de x con el valor de 0. Quiero establecer el valor de y con el valor de 0. Para recuperarles, tengo que hacer uso de las mismas funciones de acceso. Obtén el valor de x, obtén el valor de y. Veamos cómo funciona. Comencemos ejecutando el programa y observemos que la variable puntito y puntito 2 tienen los valores basura que ya habíamos visto. Al pulsar con F11, voy a acceder a la función setX utilizando al objeto puntito. Todas las referencias a las variables tienen que ver con el objeto puntito. Al ejecutar F11, observamos que el argumento en la línea, que el valor de x en la línea de argumentos es 0. El valor es basura. Ejecuto y observo que ahora queda afectada la variable x con el valor de 0. Lo puedo observar aquí. Este parámetro, que se llama 10, hace referencia al objeto desde el cual fue invocado, es decir, el objeto puntito. Puntito 2 no está en juego, ni sus variables están siendo referenciadas, aunque pertenezcan y se manejen exactamente con la misma clase. Como podemos observar aquí, puntito tiene un 0 en x, mientras que puntito 2 no fue afectado. Todo hace referencia a la variable puntito. Una vez más ejecuto, esta vez utilizando la función y,
observamos que el argumento local tiene un 0, porque efectivamente eso fue lo que recibí en el programa que invocó. Ahorita tengo basura, mientras que una vez que he pulsado la instrucción de ejecución, la variable miembro ya tiene un 0. Cuando yo termino la ejecución, puntito, que fue quien invocó, tiene 0 en ambos valores de sus variables miembros, mientras que el puntito 2 no fue afectado. Su zona de memoria no fue afectada. Al ejecutar las funciones getX y getY, observamos que se invoca a getY. Sabemos que en este momento my tiene el valor de 0 y por lo tanto eso se almacena para ser pintado. Este valor ya se obtuvo. Calculamos ahora getY. Sabemos que tiene un 0 y en pantalla aún no tenemos el valor porque esos valores fueron calculados pero aún no llegan a la salida. Cuando le doy la siguiente instrucción ya tenemos el doble 0. Finalmente, digamos lo siguiente: al igual que sucedía con las funciones, esta no es la manera correcta de escribir y estructurar un programa. La manera correcta es que esto debe ir en un archivo .h. Esto debe ir en un archivo cpp. Aquí debo de mandar llamar al archivo .h que voy a crear. No lo voy a incluir en este instante para que observemos cómo el ambiente lo va a sugerir para mí. Primero creemos el archivo class.cpp, que es un archivo de encabezado. Botón derecho, agregar un nuevo elemento. Va a ser un archivo de encabezado para la clase que se llama c. Agregar. Ya tenemos un nuevo archivo llamado c.h y esta parte es la que me voy a llevar. Control X para cortarlo. Control V. Ya tenemos la definición de la clase en su lugar, el .h. Lo mismo vamos a hacer ahora para el código fuente. Botón derecho, agregar, nuevo elemento. Esto lo vamos a poner en un cpp de C++ y la clase se llama C. Agregar. Listo. Tomamos el código de la definición de mis funciones y me lo llevo al cpp. Y ya sabemos que aquí, de entrada, me está marcando errores. Claro, este programa cpp necesita referenciar gatito include a la clase que se encuentra definida en .h. Sabemos sobre la experiencia que tenemos en funciones que también debemos incluir a stdafx. Pero en vez de hacerlo aquí, tal vez nos fuera mejor ponerlo acá, porque este de todos modos se va a ejecutar. Ahora nos está marcando un error con C. Claro, ya no tenemos la definición. Gatito include C.h, observemos que ya me lo sugiere. Y en cuanto el compilador termine de darse cuenta, ya no nos va a marcar error. Compilaremos solamente para mostrar que esta es la manera como nosotros debemos de realizar nuestra estructura. El programa main, que utiliza la clase. El programa .h, que es donde se encuentra la definición de la función. Y el programa cpp, que es donde se encuentra propiamente la instrumentación de la misma. Ejecutemos y observemos que el programa sigue funcionando. Bien, nos está diciendo que sí faltó el X, el stdfx. Así que nos venimos para acá. Observe el texto. Final de archivo inesperado al buscar el causado de precompilado.
Compruebe si olvidó agregar stdfx al código fuente. Pues sí, sí lo olvidamos, a pesar de que yo lo había puesto. Está bien. Compilamos una vez más y el programa felizmente funciona y termina. Producción UNAM. Ernesto Peñalosa.